Valora Radio presenta un programa especial para ti. Una estación de valor a conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar que su gracia aquí está. Valora Radio. Bienvenidos a Radar Familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos. Soy Erwin Luna Latorre, transmitiendo desde Valora Radio, donde se llevan mensajes de paz, de amor y de formación. Recuerda que Radar Familiar es un programa relacionado con la prevención, atención y cuidado de la familia, donde juntos iremos descubriendo esas connotaciones positivas de esta formación de los hijos. Muy bien, iniciemos. El tema de hoy es límites y crianza positiva en los hijos, segunda parte. Recordemos muy brevemente qué vimos en el programa pasado. Definimos los términos de crianza, felicidad, límites y la parte positiva, donde crianza es cuidar, nutrir y educar. Felicidad es un estado emocional positivo y saludable. Límites, reglas, normas y delimitaciones claras. Positivo, hogar lleno de afecto, aprendizaje y apoyo, donde cada miembro se siente valorado. Hay resiliencia y comunicación abierta. Y repito mucho este término de resiliencia cuando eres positivo, porque a veces el propio ejercicio de la voluntad lo hacemos los papás y creemos que todo tiene que ser puro bienestar. Bien, también hicimos una breve autoevaluación de estilo de crianzas, que ahora veremos, por cierto, los estilos de crianza, y pues, establecimos el éxito, la fórmula de las 3C: concientización, congruencia y constancia. Repito, concientización, congruencia y constancia. No lo olvides, porque estas tres las debes de utilizar en todo momento. Ya verás de acuerdo a la adecuación qué es lo que tienes que ir a hacer. ¿Cuál fue el consejo práctico de la semana pasada? Y espero que a todos los que nos están viendo y escuchando hayan cumplido su tarea, porque yo sé que tú te puedes transformar. Yo sé que puedes cambiar tu vida. Bien, primero pues antes de actuar, conócete. No puedes tú ir y dirigirte a tus hijos para formarlos si no te conoces. Y aquí viene un factor de la humildad. Aquí yo recuerdo una vez que hice un test más profundo de estilos de crianza y pues bueno, todo mi auditorio había salido con la mejor, que es la parte asertiva, que es el comportamiento de dirigir a los hijos de una manera deseable. Todos. Y claro, yo voy a ser muy honesto, veía el lenguaje corporal de los papás, de las mamás, y decía, no me queda claro esa parte. Pero bien, ya iremos bien. También dejamos, vete a un espejo, mírate y háblate. Enfréntate contigo mismo. Súper importante. Y desde luego, rezar el rosario. Dejamos pues también una oración muy bonita que la vamos a volver a repetir al final del programa para que terminemos. También desde luego pues vimos las tendencias y la parte de actualidad en esta de los límites y la crianza positiva, que lamentablemente por redes luego están desinformados y los papás en un momento pueden creer todo lo que ven, ¿no? Siempre hay que verificar la fuente. Vimos que en lo general los padres de familia buscan mayor conciencia sobre la crianza positiva, lamentablemente mal enfocada sobre la parte de sobreproteccionismo o laxitud, llamados pues, los famosos niños de cristal y papás de algodón. El uso de herramientas tecnológicas, claro, el padre de familia recurre en recursos en línea, hay que ver la fuente siempre y analizarla. Flexibilidad en la aplicación de los límites, integración de la psicología infantil, pero muchas veces mal aplicada y mal informada, énfasis en la comunicación y la empatía,
tendencias como la mayor rebeldía, la desobediencia, yo lo sé, ¿por qué tengo que hacerlo? Es mi derecho, tú quién eres, etcétera. El alcohol, las drogas, las relaciones sexuales que están lamentablemente a la orden del día. Y las relaciones sociales inestables, cortas, ya no hay esa constancia, la tercera C de la que habíamos hablado, y una voluntad débil o muy débil. Bien, viendo esto y lo que vimos en nuestro programa pasado, recuerda nuestra frase de poder, radar familiar, donde fortalecemos tu visión para transformar la vida de tus hijos y la tuya. Descubre el poder de prevenir juntos, que es lo más importante. Desde luego, este eje temático de los límites y la crianza positiva, siempre diré dónde nos ubicamos para entender el enfoque que le queremos dar. Está dentro de las estrategias de disciplina positiva y dentro de las relaciones saludables, o sea, fomentar esas relaciones interpersonales de alguna manera sana, una prevención, que no haya relaciones abusivas y promoción de la empatía y comunicación efectiva. Bien, pasemos ahora y entremos desde luego pues en nuestro tema, crianza positiva. Esta crianza positiva, segunda parte. Recuerden que iniciamos el programa pasado y lo voy a repetir porque esto que te voy a decir es fundamental. Como padres, nuestro deber es ser faros que guíen. Faros que guíen. Esa barcaza, ese yate, ese buque, lo que tú quieras, como consideres y veas a tu hijo o a tu hija, sé un faro que guíe, que ilumine, que dé luz, que dé certeza, que vaya y enseñe qué camino debe tener tu hijo o tu hija. Y no sombras que persigan. Sombras de miedo, sombras de temores, sombras de condicionamiento, sombras, y ponle el nombre que tú quieres. Fíjate nada más esto. Esto resume todo lo que estaremos viendo durante todos los programas en la prevención de la formación de tus hijos y qué hacer. Muy bien, pues empecemos a entrar en materia y empecemos a describir los estilos de crianza que realmente son un espejo de nuestra realidad. Y yo te pido que seas humilde. Quita esa máscara emocional, que un día hablaremos sobre las máscaras emocionales, quita esa máscara emocional y trata de ver en qué estilo me encuentro, de qué manera. Sé que no hay estilos absolutos, todo absoluto es falso por sí mismo, nos dice la filosofía. Entonces, trata de ver dónde estás. Y claro, trata de ver si efectivamente ese estilo está beneficiando y favoreciendo a tu familia. Hay muchos estilos de crianza, yo me he querido basar en los básicos también por el tiempo del programa. Y tenemos desde luego el primero, que es el permisivo, después el autoritario, después el sobreprotector y al final el asertivo. Y yo sé que tal vez en tu mente vayas en el coche, nos estés viendo, en la tele, en Face. En ese momento tú nos vas a decir, yo estoy en el asertivo. Bien, veamos si sí. Permisivo. ¿Cómo es el padre permisivo? Crea desde luego una perspectiva marcada por la flexibilidad y la indulgencia. Es, papá, se está quemando la casa. Ya llamaron a los bomberos. Es flexible, es tranquilo, no corre, la sangre es lenta, ya deja ahí los niños matándose, ahí los jóvenes peleándose, no interactúa, no interviene, deja que las cosas suceden. Su enfoque desde luego se caracteriza por una apertura a las expresiones individuales. Tampoco todo es negativo, ojo con esta parte. Y la concesión desde luego de la libertad en la toma de decisiones. Y aquí pues claro, al padre permisivo le preguntaremos, papá, ¿de verdad, mamá, de verdad tu hijo tiene la madurez para poder tomar esas decisiones? Sí, hay que dejarlas, pero hay que calcular qué tipo de decisiones. Este padre o madre valora la autoexpresión y fomenta un ambiente donde sus hijos pueden explorar sus propias elecciones. La madre o el padre permisivo tiende a evitar imponer límites estrictos, permitiendo que sus hijos participen activamente en la toma de decisiones. Tiene mucho eso. Mi hijo, a ver, ¿tú qué opinas? Está bien preguntar la opinión, pero no la opinión de decisión, incluso en decisiones delicadas. Pero ya lo iremos viendo. Este estilo parental, desde luego, busca nutrir la autoestima y la independencia, confiando en que la autorregulación de los niños se desarrollará naturalmente.
Hay, desde luego, en los padres permisivos y en la parte hablando como consecuencias, pues la ausencia de límites claros puede generar dificultades en el establecimiento de rutinas y límites necesarios para el desarrollo saludable de tu hijo o de tu hija. Falta de límites de claro, los hijos de padres permisivos pueden experimentar dificultades para comprender los límites y las expectativas, lo que puede resultar en comportamientos impulsivos y falta de autorregulación. Y repito, falta de autorregulación, tan importante, elemento tan necesario hoy en día en los hijos y en las hijas. Desde luego, estas dificultades de autorregulación pues tienen dificultades para manejar el estrés, situaciones de frustración o retrasar la gratificación. Tienen también, pues como consecuencia, estos padres permisivos en sus hijos una baja autoestima. Los niños o los jóvenes podrían sentirse inseguros sobre sus habilidades y decisiones. ¿Por qué? Porque no han sido formados de manera lógica, de manera congruente, segunda C de lo que vamos formando. Seguimos en las consecuencias. Crea desde luego desafíos en la adaptación social. Un padre permitivo, pues la falta de límites puede afectar la capacidad de los niños para adaptarse en las normas sociales y a las expectativas de otros. También falta de responsabilidad. Los niños o los jóvenes que fueron criados en un entorno permisivo pueden no desarrollar una comprensión sólida de las responsabilidades y consecuencias asociadas a sus acciones, lo que podría desde luego afectar su capacidad para funcionar de una manera efectiva en el mundo. De verdad, eres espejo de tus hijos. Eres espejo de tus hijos. El estilo autoritario se encuentra relacionado desde luego con la manera tradicional en la que se desarrollan pues las dinámicas de crianza, basados desde luego en una noción de autoridad. Puede ser que estén replicando, pues como fuimos en mi caso, fuimos formados, mi padre en paz descanse, era piloto aviador militar. Y entonces, pues claro, las reglas, las maneras, los límites, la manera, pues era sí o sí y hacerlo. Está bien los límites, ya veremos más adelante qué es ser una crianza positiva. No me quiero adelantar. Entonces, claro, pero esta autoridad está ligada mucho en el padre autoritario, en el poder de los adultos sobre los niños y los jóvenes. Tiene muchas reglas, exigen obediencia y autoridad y están desde luego a favor del castigo por el castigo. La haces, la pagas, es tu consecuencia, es lo que tienes que hacer. Y tal vez me atrevería a decir que en su propia personalidad sienten una ligera satisfacción de ahí está el castigo. Esa es la parte que en algún momento pues empieza desde luego a inquietar. Ahora, este estilo de aprendizaje, este estilo de enseñanza para tus hijos, ¿qué consecuencias tienen? Y todas estas consecuencias son científicas, son sociales, están en la Big Data, están ahí, no son inventadas. Baja autoestima. ¿Por qué? Porque nunca hace nada por sí solo, por convicción. Volvemos a la concientización, primera C. Inseguridad, falta de habilidades en la toma de decisiones, dificultades en relaciones interpersonales, rebeldía o sumisión excesiva, son inseguros. Falta de habilidad de resolución de problemas, ansiedad y estrés. Y desde luego, distanciamiento emocional. Dificultades para expresar y comprender emociones en la edad adulta, lo que afecta a las relaciones personales y desde luego las personales. Entonces, claro, en algún momento, si tú estás dentro de este estilo gerencial, la mejor noticia es que puedes cambiar y puedes enmendar. La peor noticia en buen sentido es que puede ser cómodo, estoy en confort y así soy y así estoy hecho. No, si tú quieres una mejor herencia para tus hijos, para tus hijas, precisamente tienes la obligación y el deber como padre o como madre de cambiar. Bien, veamos al padre o la madre sobreprotectora. Se caracterizan desde luego por un cuidado extremo y una preocupación constante por la seguridad y el bienestar de sus hijos. Prohíben definitivamente que tengan emociones negativas. Imagínense nada más, restarle a un ser humano la capacidad de poder sentir esas emociones negativas, porque esas no las podemos quitar, siempre las va, nuestro instinto, nuestra amígdala, la parte que nosotros generamos, pues es un instinto de defensa.
Este estilo parental tiende a implicar, desde luego, una supervisión constante, la toma de decisiones excesiva y a la eliminación, desde luego, de obstáculos en el camino de los hijos. No les dan oportunidad de desarrollar su voluntad, la resiliencia, la constancia, que se descubran, que se equivoquen. De acuerdo a la taxonomía de Bloom, el ser humano tiene que equivocarse para aprender, ensayo y error. Entonces imagínense hoy que tienden mucho a la sobreprotección porque tal vez tuvieron papás autoritarios, se van al otro extremo, o por miedos y se van a la sobreprotección y no permiten desarrollar de una manera sana, saludable a tu hijo o a tu hija. Desde luego, con la intención de evitar cualquier sufrimiento o desilusión, estos padres buscan crear un ambiente altamente controlado. Impiden la posibilidad de que sus hijos experimenten desafíos y fracasos. Imagínate eso. Y claro, cuando estos niños, estas niñas salgan al mundo externo y se den cuenta que la vida así, no están preparados. Y entonces ya se derivan muchísimos problemas en las relaciones y muchas cosas. Pero ya lo veremos bien. Bien, desde luego, consecuencias. ¿Qué más consecuencias? Inseguridad personal o social, un padre sobreprotector. Falta de autonomía de sus hijos. Han estado acostumbrados a una toma de decisiones controlada por su papá o por su mamá. Baja autoestima. Ansiedad y miedo al fracaso, porque no lo conocen, lo ven como un absoluto, lo ven como algo extraordinario, porque siempre fueron muy cuidados a su alrededor. Déficit, desde luego, en habilidades de afrontamiento, falta de estas habilidades y resiliencia emocional. No han tenido la oportunidad de aprender o superar obstáculos por sí mismos. Dificultades, desde luego, en las relaciones interpersonales. Dependencia emocional, mucha dependencia emocional. Los hijos de padres sobreprotectores pueden depender en exceso de la falta de aprobación y orientación de los demás. O sea, más que falta la aprobación. Necesito para desarrollarme que me lo apruebes. Falta, desde luego, de habilidades para resolución de problemas, frustración y resentimiento, mucho hacia sus padres, porque eso llegan a originar posteriormente. Bien, llegamos al estilo gerencial del padre asertivo. Los padres asertivos personifican desde luego una crianza basada en la comunicación abierta y al establecimiento de límites saludables. Ya se va a decir, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. Bien, este enfoque equilibrado se caracteriza por la expresión clara de necesidades y expectativas, al tiempo que se fomenta un ambiente de respeto mutuo. Escucha activa, ya lo veremos más adelante qué significa, a los hijos. Validan sus emociones y alientan su participación en la toma de decisiones. Alientan a la toma de decisiones. Consecuencias. Desde luego, pues nutre la autonomía y la autoestima de sus hijos, promueve la resiliencia emocional y las habilidades de comunicación, saben enfrentar desafíos en la vida adulta. Los hijos se sienten seguros y establecen las bases para un crecimiento integral y positivo. Bien, hasta aquí los estilos, vamos a llamarle gerenciales, de la manera de cómo formas a tu hijo o a tu hijo. Son los 4 generales. Hay autores que llegan a dividir más, está bien, pero he querido a nuestros radioescuchas y a los que nos están viendo de cómo poder identificarse. Y yo te pido en esta parte que seas humilde, que en este instante tú con humildad digas, ok, estoy aquí y qué es lo que tengo que hacer. Y es la siguiente parte de lo que vamos a hablar, de qué es la crianza positiva. Desde luego la palabra todavía, el ambiente socialmente, cuando hablamos de positivo, se ha distorsionado, porque a veces queremos pensar que tengo en todo momento que generar emociones positivas para mi hijo o para mi hija. Y esto, pues desde luego que no lo es. No es así. Es generar un bienestar pleno para tu hijo o para tu hija. Ya vimos qué se entiende por la parte de la felicidad. Primero, tienes que hacer un auto-stop. Drop, detente, respira, observa mi percepción legítima y observa la situación. En mi caso, desde fuera, desde Erwin Luna, cómo está la situación. Y luego procede. ¿Qué debes de proceder primero? Ten un proyecto de vida de tu hijo o de tu hija. Defínelo. Como ciudadano, como profesionista, deportista, por control emocional, padre, madre, emprendedor, lo que tú quieras.
pero define muy bien el proyecto de vida de tu hijo y de tu hija. Segundo, tienes que escribirlo y reescribirlo, porque es un proyecto, es un plan. ¿Qué quiero? Y de ahí de ahí se derivan todos los medios, desde el colegio, el club, la manera, los incentivos, la manera de formar, las herramientas, las motivaciones, todo en esa parte. Desde luego, todo proyecto tiene que llevar un diagnóstico. Esa parte es importante. ¿Cuál es el estilo de mi hijo o de mi hija? Si tiene muy corta edad, pues puede haber algunos indicadores que me digan cómo es su personalidad, su temperamento, las circunstancias culturales, las circunstancias familiares, las circunstancias sociales. ¿Cuál es el contexto propio de tu hijo o tu hija? Es el diagnóstico. Desde luego tiene que ser objetivo, establecer metas. Las metas pues, son reales y alcanzables. Cuidado con esas metas. Cuidado si traes una tendencia de un padre en la parte de autoritario, porque vas a querer establecer expectativas, no se vuelven meta, es sí o sí. Cuidado con eso. Y desde luego, lo más importante, la medición de tus resultados. Estas mediciones pueden ser semanales, quincenales, como tú quieras hacerlo. En esta parte va a depender mucho de la estrategia o la actividad que tú estás poniendo. Segundo, generando bases sólidas. Ya vimos el proyecto de vida, ahora vas a generar bases sólidas. ¿Cómo es una base sólida? Creando una base positiva. Establecer un ambiente afectuoso y de apoyo desde el principio. Reconocer, y fíjate en esto, este es un hábito y tú lo tienes que desarrollar, no es fácil, porque a veces nos cuesta y depende mucho de tu personalidad, ese pensamiento interno. Si eres externo, claro que lo vas a hacer muy bien, pero depende de muchos factores. Pero reconocer y celebrar los logros grandes y pequeños de tus hijos. Ojo con el reconocer y celebrar los logros, porque de repente yo veo cómo papá, mamá llegan a alabar y reconocer cosas que no son reales. Y entonces, claro, le presento un mundo utópico a tu hijo, a tu hija, y cuando crece se da cuenta que efectivamente el mundo no era así. Y ahí estaba y pensaba que era así, que tenía que hacerlo así. Imagínate en esa parte, qué caos. No, sí, celebras, te felicito, hoy recogiste muy bien tu cuarto. Oye, gracias, me gustó que me acompañaras al súper. Oye, te felicito porque la relación con tu hermana, me gustó este detalle cuando expresaste esto. Cosas verdaderas del día a día, no necesitamos estarlas buscando. Nuestros hijos nos darán muchísima oportunidad para poder irlas haciendo. Segundo, desde luego, pues tener, generando estas bases sólidas, una comunicación abierta. Fomentar la comunicación abierta y sin juicios. Y cuando hablo de juicios, pues es normal, como papá, que te salga, como mamá, te salga el instinto. De algún momento, incluso están hablando y lo interrumpes y le expresas y le prohíbes, porque expresamos nuestros temores en ese instante. Mamá, fíjate que conocí a alguien que, y ese que te inquieta, lo ves peligro, radar familiar, y lo ves peligroso, lo interrumpes, le dices lo que piensas, y no le diste en ese momento escucharlo de manera completa. Escuchar por dónde va, retroalimentarlo. Ok, hijo, ¿y tú qué piensas? Y claro, mides hacia dónde está. Y entonces imagínate que te dice algo muy contrario a los valores de la familia. Pues bueno, sabrás qué estrategia establecer y sabrás qué hacer en ese instante. Esa parte es importantísima. Entonces, fomentar la comunicación abierta y sin juicios. Escuchar activamente a los niños, a los adolescentes, para comprender sus emociones y perspectivas. Tienes que aprender a saber escuchar. No oír. Oír es entra y sale. Escuchar es date tu tiempo. Y más, fíjate, por eso te ponía que te tienes que conocer. Si tienes una personalidad muy activa, incluso una inteligencia, pues salta, tu pensamiento ya está aquí y ya sabes. No necesitas escuchar lo que termine porque ya sabes a dónde va a ir. ¿Y cuántas veces cometemos el error de interrumpirlos? Y claro, el hijo o la hija en ese momento pues no se siente escuchado, no se siente. Comunicación abierta. Estableciendo límites claros. Definir límites de manera positiva, explicando el razonamiento detrás de las reglas. Esto es lo que lo hace positivo. Que tú le das una lógica de ese límite y ahí están las reglas. Le gusta o no le gusta a tu hijo o a tu hija. Finalmente son las reglas. Pero tú expresas y te enfocas más a lo positivo de ese límite que al límite en sí mismo. Si tú le das énfasis en el límite, entonces estás cayendo en un padre autoritario, porque es la regla, y lo va a cumplir por si no tiene consecuencias. Pero después no habrá congruencia por parte de tu hijo o tu hija
cuando ya no esté en esos límites y esté de una manera libre, donde pueda tomar sus propias decisiones. Ser consistente en la aplicación de límites, y esta es la parte que tenemos que buscar de una manera, ¿cómo puedo en ese momento fomentar esa constancia? Desde luego para brindar una estructura y seguridad. En los colegios hay ritmos, hay filas, hay una manera de participar, hay una forma del cuaderno, hay muchas que esas estructuras le van generando un ambiente de disciplina, un ambiente académico. También pasa lo mismo en casa. ¿Y qué hay que hacerlo? Escribirlos, esta parte de establecer límites claros, escribirlos antes y antes. Los límites no se establecen en el instante. Tienes que haberlo hablado antes y tienes que haberlo promovido antes y tienes que haberlo hecho. Fomentar la autonomía, es decir, proporcionar oportunidades para la toma de decisiones, incluso en asuntos pequeños. Y tú verás en dónde, dependiendo, volvemos al estado y condición de vida de tu hijo o de tu hija, de acuerdo al estado y condición de tu vida y tu hija, no al estado y condición de tu percepción, no al estado y condición de tus miedos, tus temores, no al estado y condición de tu perspectiva. Un día me tocó estar en cierto club y entonces mientras esperaba veía a un papá que estaba ahí y le ponía a su hijo de 3, 4 años, muy chiquito, y le ponía el balón para que tirara y una y otra vez, y una y otra vez. Y claro, yo lo que vi en ese instante es que ese papá efectivamente quería que su hijo fuera el mejor futbolista, el del futuro, el mejor. Y también lo que veía en ese mismo instante es que él transmitía lo que él no pudo ser, porque no se veía la pureza de intención de desarrollar las habilidades y destrezas de su hijo. Se veía la necesidad de papá o mamá. Cuidado con esa parte que tienes que hacer. Incentivar desde luego la resolución de problemas y la toma de responsabilidad. Resolución de problemas y la toma de responsabilidad. También no vayas a hacerlo responsable de cosas que no tenga la edad suficiente para poder abordarlas. Y desde luego no contestes por él o ella. De repente me ha tocado hace muchos años que estoy en una cita, en una junta, pregunto al alumno y mamá o papá contestan por él. No contesten por él o por ella, porque la idea es la concientización, para ver qué contestan y ver hasta dónde y tomen conciencia de las acciones. Aprende a escuchar y desde luego, pues dale su tiempo en esta parte. Enseñanza de habilidades sociales. Modelar y practicar habilidades sociales como la empatía y la resolución de conflictos. Y hoy luchamos mucho porque todos están en las redes, todos están con los celulares, lo tienen en la mano y ahí están. Y entonces no hay esa habilidad social. Y entonces te contestan, aburrido. Y lo vas programando. Hay papás y mamás que erróneamente le dan celular a sus hijos desde pequeñitos. Y hablo hasta de segundo y tercero de primaria. Porque en ese momento a mí, pues allá se distraen y yo tranquilo y yo tranquila. Pero no saben en ese momento toda la información. Y ya después, que es un tema que veremos de las redes, la parte de la ciberseguridad. Y si papá y mamá, a través de un especialista, no ellos, no han configurado bien la protección, un día, basta 1 minuto, que vean lo que no tienen que ver. Y también pasa lo mismo para el adolescente. Sucede lo mismo en esa parte. Bien, desde luego promover la importancia del respeto hacia los demás. Valorar, y hoy en día qué fácil es juzgar a los demás y de una manera pues lo expreso y lo digo. Enseñanza de habilidades emocionales o la famosa inteligencia emocional hoy en día tan importante, que sí es importante. Autoconocimiento de las emociones, ya saben que existen más de 400 emociones, sí, así como lo escuchas, más de 400. Tal vez más de alguno podrá decir, pues sí, yo conozco a alguien que las tiene las 400. Bueno, autogestión de emociones, autogestión de las emociones. Y eso requiere la propia autogestión, es encauzar lo que siento para no consentir y no reprimir. Y saber en ese momento cómo poder bajar de tal manera que mi lógica y mi pensamiento sea el que actúe y mueva mi voluntad. Esa es la autogestión de emociones. Reconocimiento desde luego de las emociones de los demás. Hay que validar las emociones y son válidas y de verdad escuchar y descubrir la riqueza que tienen los demás y entenderlos es algo maravilloso del ser humano. Siguiente, manejo constructivo de conflictos. Manejo constructivo de conflictos. Enseñar estrategias de resolución de conflictos.
que desde luego que involucren la comunicación y la empatía. Evitar el castigo excesivo y buscar soluciones que promuevan el aprendizaje. Eso es súper importante. Manejo de desafíos. Quiero mandar unos saludos a Rubén del Toro, que nos está acompañando, nos está en este momento escuchando, a Roger Bárcenas desde San Diego, un gran saludo hasta allá, hasta el Gran San Diego, Rocío Villa y María Alvarado. Les quiero felicitar, gracias por acompañarnos aquí en este programa, saludos en esta parte y gracias por estar aquí y transmitan también desde luego a todos los que conocen toda esta maravilla de conocimientos, porque tienes el poder para prevenir en esta parte. Bien. Promover la resiliencia. Si tú me dices, papá o mamá, de acuerdo a esa experiencia, Erwin Luna, que tú tienes en estos 29 años, un factor sí o sí clave es la resiliencia. Ayudar desde luego a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes a enfrentar desafíos como oportunidades de aprendizaje. Fomentar una mentalidad positiva y la capacidad de recuperarse de los contratiempos. Que sepa levantarse, que tome las situaciones. Y entonces no reprimir, no encauzar, no solapar. A ver, hijo, a ver, hija, ¿qué es lo que sientes? Y crees que hay una solución. Y si no te la da, porque puede bloquearse en ese momento, su emoción fue muy fuerte, pues bueno, en esa parte le ayudas y le das una pizca, tú conoces a tu hijo, a tu hija, para que pueda. Pero trabaja la resiliencia, papá y mamá. Súper importante hoy en día la resiliencia para que lo puedas preparar, porque si adolecen de eso, pues va a ser difícil. Y finalmente, pues desde luego nuestra tercera C, ¿te acuerdas que hablamos? Pues la concientización, o sea, que lo entiendo, veo hacia dónde y por qué es importante. La congruencia, ver por qué sí, por qué no, dónde me ayudan, dónde si no lo hago, dónde me va a ayudar, una manera lógica. Y por último, la constancia, crecimiento continuo. Recordar que la crianza positiva es un proceso en evolución. Estar dispuestos desde luego a aprender y adaptarse a medida que los niños y adolescentes crecen y cambian. De repente tú vas muy bien y todo perfecto. ¿Y qué crees? Que le llega la edad del pavo real. Todo lo sé, todo lo puedo, soy víctima, nadie me comprende. Y tú ibas muy bien y dices, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? No, tu hijo y tu hija están creciendo. Se están dando cuenta, su pensamiento crítico, que existen consecuencias si no las acepta. Y así, y también cuando crezcan y estén más adultos y sean universitarios y se casen, van creciendo y desde luego pues hay que enseñarles a que estén dispuestos a adaptarse y a crecer con ese tipo de situaciones que se le van presentando. De manera de conclusión en cuanto a esta crianza positiva, desde luego en esta transmisión, pues de una manera rápida, porque hay mucho de esto, podemos hablar más y más. Exploramos desde luego pasos prácticos para cultivar un entorno de crianza positiva en la etapa de kinder, primaria, secundaria y por qué no hasta de preparatoria. Destacando la importancia de la comunicación abierta, la consistencia en la aplicación de límites y el fomento de desarrollo integral de los niños. Sobre todo, desde luego, pues esa parte de la resiliencia, no lo olvides. Yo te quisiera, dentro del programa, siempre te voy a contar unas historias, algunas, pues desde luego puede ser storytelling, o sea, historias que en algún momento diseñas, hoy como la del día de hoy, que tengo una historia de storytelling, o cosas verdaderas. En este momento, como resumen, y para poder afianzar en nuestro subconsciente de lo que queremos y hacia dónde vamos, te quiero contar esta historia de éxito. Había una vez una familia encantadora, los Rodríguez, que decidieron embarcarse en el viaje de la crianza positiva y la implementación de límites saludables en la educación de sus hijos, Juan y María Rodríguez, padres de 2 hijos, Sofía y Diego. Desde luego tomaron esta decisión conscientemente, sabiendo que querían crear a sus hijos en un ambiente amoroso y respetuoso. Desde el principio, Juan y María se comprometieron a establecer una base sólida de comunicación y respeto mutuo en su hogar. En lugar de imponer reglas autoritarias, buscaron comprender las necesidades y emociones de sus hijos. Fomentaron un ambiente donde la expresión de sentimientos era bienvenida y alentaron a sus hijos a participar activamente en la toma de decisiones familiares. Un aspecto clave de su enfoque fue establecer límites claros y consistentes, en lugar de castigos estrictos. Juan y María utilizaron el diálogo para explicar las razones detrás de las reglas. Esto permitió que Sofía y Diego
comprendieran las expectativas familiares y al mismo tiempo sintieran que sus opiniones y deseos eran considerados. La familia Rodríguez también incorporó el refuerzo positivo. Celebraba los éxitos y esfuerzos de sus hijos, fomentando así una autoestima saludable. Los elogios y reconocimiento no eran solo para grandes logros, sino también para pequeños actos de bondad y esfuerzo, creando un ambiente en que los niños y adolescentes se sintieran valorados. A medida que los años pasaban, los beneficios de este enfoque se hicieron evidentes. Sofía y Diego desarrollaron habilidades sociales impresionantes, mostrando empatía y respeto hacia los demás. En la escuela, en el colegio, destacaban no solo académicamente, sino también como compañeros comprensivos. La adolescencia llegó y la comunicación abierta se volvió aún más crucial. Juan y María continuaron proporcionando un espacio seguro para que sus hijos expresaran sus pensamientos y sentimientos. Con límites claros y apoyo constante, la familia navegó por los desafíos típicos de la adolescencia, con comprensión y amor. Finalmente, cuando llegó el momento de que Sofía y Diego abandonaran el nido para perseguir sus propios caminos, la familia Rodríguez se despidió con gratitud y alegría. Los dos jóvenes, ahora adultos independientes, llevaban consigo las lecciones de amor, respeto y responsabilidad que habían aprendido en su hogar. La historia de éxito de los Rodríguez es un testimonio del impacto positivo que pueden tener la crianza positiva y la aplicación de límites saludables en la formación de individuos fuertes y compasivos. Yo te quiero invitar, Radio Escucha, yo te quiero invitar a que nos estás viendo, confía y cree en ti. Haz esos cambios, modúlalos, búscalos, trata de hacerlos, transforma tu vida. Este es un ejemplo en que la parte, en lo que vamos trabajando, lo que en ese momento tú quieres cambiar y lo puedes hacer. No importa que ya tu hijo tenga 10, 12, 15, o sea, no importa, 16 años. Nunca es tiempo perdido, es la herencia de lo que tú puedes ir haciendo y lo que puedes hacer. Bien, pasamos en esta parte de nuestra etapa dentro del programa de radio, a nuestra oración y vida interior. Nos dice San Juan Pablo II, sed para vuestros hijos ejemplos de fe sólida, de profunda oración y de compromiso eclesial. Sed para vuestros hijos ejemplos de fe sólida, de profunda oración y de compromiso social. ¿Qué nos dice en este contexto? Fíjense nada más, y qué padre cuando vinculamos el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio según San Mateo? En aquel tiempo Jesús dijo, vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Consejo práctico para esta semana. Son 4 consejos prácticos. Primero, comunicación efectiva. Yo te voy a dar un consejo práctico de la comunicación efectiva con 3 opciones. Elige uno. El que mucho abarca, poco aprieta. Elige uno nada más de comunicación efectiva. Te doy ejemplos. Escucha activa. Dedica tiempo a escuchar las preocupaciones, pensamientos y sentimientos de tus hijos de manera activa y sin juzgar, para validarlos. Expresión de afecto. Comunica tu amor y aprecio de manera regular. Expresa gratitud por sus esfuerzos y logros. Refuerza la autoestima positiva al elogiar sus habilidades y cualidades. Comunicación clara. Establece desde luego expectativas claras y normas con tus hijos. Explica las razones detrás de las reglas y fomenta la toma de decisiones colaborativa cuando sea apropiado. Entonces, primer medio, comunicación efectiva, te he dado 3 que puedas tomar uno y puedas trabajar. Disciplina positiva, también 3 medios que puedes utilizar. Entonces, comunicación efectiva, disciplina positiva. Primero, enfoque en la enseñanza. Utiliza situaciones desafiantes como oportunidades para enseñar en lugar de castigar. Explícales a tus hijos las consecuencias de sus acciones y ayúdales a comprender cómo pueden hacerlo mejor en la próxima vez. Segundo medio de la disciplina positiva, consistencia y justicia. Sé consistente en la aplicación de reglas y consecuencias. Asegúrate de que las consecuencias sean proporcionales al comportamiento y que se apliquen de manera justa. Y aquí aplicamos la segunda C, de una manera congruente, porque en un momento no tiene que ver A, del área de oportunidad, sobre las reglas B.
Tengan cuidado, congruencia. Aquí aplica muy bien la matemática. Tienen que ser unidades iguales para poder tener un buen resultado. Tercero, en la disciplina positiva, como ejemplo, modelado de comportamiento. Sé un modelo a seguir positivo. Los niños y adolescentes tienden a imitar el comportamiento de los adultos. Así que asegúrate de demostrar esas actitudes y habilidades que deseas fomentar en ellos. Entonces, ya vimos la comunicación efectiva, ya vimos parte de 3 medios, disciplina positiva. Tercero, comunicación efectiva. Dedicar, y te voy a dar también, pues desde luego, 3 medios. Dedicar tiempo personal. Establece momentos regulares para pasar de tiempo de calidad con tus hijos. No de prisa, no de redes, no de celulares. Participa en actividades que les interesen y que conecten, desde luego, la parte emocional. Segundo medio dentro de la comunicación efectiva, fomentar la participación activa. Involúcralos en la toma de decisiones familiares cuando sea posible. Repito, cuando sea posible. Esto les da una sensación de pertenencia y de responsabilidad. No le des tú la solución. Ayuda a madurar sus puentes neurales. Tercer medio de la comunicación efectiva, celebrar los logros. Celebra los logros y esfuerzos de tus hijos, ya sean grandes o pequeños. Reconoce y celebra sus éxitos. Contribuye, desde luego, positivamente a su autoestima y motivación. Cuarto medio, ya lo vimos, estamos viendo pues la disciplina positiva, la comunicación efectiva, la parte de rezar el rosario. Haz esta oración. Madre, ayúdame, ayúdame al Señor para que comprenda a mis hijos, a escuchar pacientemente lo que quieren decirme y a responderles todas sus preguntas con amabilidad. Impídeme que lastime los sentimientos de mis hijos. Hazme justo y ecuánime, considerado y sociable para con mis hijos, de tal manera que ellos sientan todo mi amor. Y no olvides, donde hay una mamá o papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Donde hay una mamá o papá que ora, no habrá un hijo que fracase. Aquí es súper importante, padres de familia, que al ver y repasar todos estos medios en esta parte, tú elijas, no todos, empieza con uno. Si tú de repente ves en la parte de la comunicación efectiva, disciplinar positivamente, el modelar el comportamiento, el vivir esa vida de oración, pues en esa parte empieza por algo. Tal vez tú puedas hacer una toma de decisiones. Puedes empezar por algo que tengas mayor necesidad. O posiblemente puedas iniciar con algo más sencillo para que tú mismo empieces a modelar ese nuevo estilo gerencial de padre, de madre asertiva, con una educación positiva, con una crianza positiva hacia tu hijo o tu hija. Esto va a depender muchísimo de tu personalidad. Si eres una personalidad muy aprensiva, pues tú tendrás que elegir un medio y una estrategia menor. Porque si le eliges un área de oportunidad grande y no lo logras, tú mismo te vas a autoflagelar, castigar y desde luego pues te vas a desanimar. ¿Por qué? Porque en ese momento pues fuiste formado en un estilo autoritario. También si tú eres una personalidad permisiva, pues en esa parte no te pongas cosas pequeñas porque no te van a mover la voluntad. El padre permisivo lo que necesita moverse es la voluntad y poder trabajarlo y hacerlo en esta parte. Así es que tú elige y trata de ver qué puedes comenzar, ya sea una escucha activa, ya sea pues la expresión de afecto o una comunicación clara. Dentro de tu disciplina positiva, pues un enfoque de la enseñanza, en vez de castigar y meter la regla por la regla, el sentido del por qué está la norma o la regla. Desde luego tiene que haber consecuencias, porque son consecuencias de su toma de decisiones y su responsabilidad. Y a veces no lo queremos hacer porque tienes ahí el hijo o la hija que te hace un berrinche. No sucumbas, no cedas ante los berrinches. No permitas que incidan en tu buena toma de decisiones. Trata de orientar y si en el momento no puedes, haz un drop. Detente, respira, observa tu percepción, la situación y procede. Y no lo hagas en ese momento. Desde luego, consistencia y justicia dentro de esta disciplina positiva, en la parte de las reglas, las consecuencias.
tu modelado de comportamiento, pues trata de ver cuáles eliges. Entonces trata de ir viendo. Y desde luego, pues fomentar esa participación activa que tú estás buscando en tus hijos, en tus hijas, y celebrar sus logros. Elige cuál. Todos te llevan a la crianza positiva. Pero desde luego, pues tienes que contextualizar. Todo depende de dónde estás, dónde te encuentras, hacia dónde vas, por qué tienes que hacer esta parte. Y eso es lo más importante, que tú de una manera congruente trates de ver hacia dónde vas. Por eso yo te invito que, independientemente de estos medios, ya tienes tu tarea de qué hacer, pues trates de trabajar tus 3C, la concientización, la congruencia y la constancia. No lo olvides. De repente tú ubicas si tienes una situación práctica, apréndete estas 3C y trate de decir, a ver, esta situación me requiere concientización, me requiere en ese momento congruencia o me requiere constancia. Y tú, sabiendo de dónde se encuentra esa situación de formación para tu hija o para tu hija, toma en ese momento la decisión. Trata de enfocarlo. Y que sepas que científicamente estas 3C tú puedes transformar la vida de tu hijo o de tu hija. Apréndetelas, tenlas siempre presente para que en algún momento te detienes y dices, ok, este hecho, ¿a dónde me va o dónde me está llevando? También para que te ayude a orientar. Si de repente la escuela te llaman, del colegio te llaman y te quieren dar pues un área de oportunidad de tu hijo o tu hija, es normal y legítimo que te salga, que la amígdala en ese momento, pum, funcione, prenda las emociones y te salga la autodefensa. Y que ya estás viendo porque el lenguaje corporal del formador que está frente a ti no fue el correcto y ya estás viendo qué le vas a contestar y qué vas a tener. Detente, en ese momento di, a ver, congruencia, ¿qué estoy buscando? Me están diciendo en este momento una alerta de mi hijo preventiva, porque Radar Familiar es para eso, para que primero tengas ese hábito de prevención y puedas ir haciendo las cosas como tienen que ser. Entonces, esa es la parte que tienes que ir haciendo, es la parte que tienes que ir trabajando. Y tú sé consciente, si estás en un padre permisivo, si estás en un padre coercitivo, si estás en un padre asertivo, ¿por qué no? También puede estar en esa parte, donde tú te clasifiques, donde tú te ubiques, trata de ir a la mejora, pero motívate, concientízate y trata de ir haciendo lo que tú quieres, lo que quieres ir haciendo. Y no olvides, desde luego, donde hay una mamá o papá que ahora no habrá un hijo que fracase, es donde tú tendrás el refugio. ¿Cuántas veces en el Evangelio nos dice, Cristo se separaba para orar? Y claro, lo que fortalecía en ese momento Jesucristo y el testimonio que nos daba era la relación con Dios Padre, lo que te va a dar paz. Imagínate que tus hijos que me estás escuchando llegan a ser adolescentes y toman una mala decisión y ya no viven contigo. ¿Con quién dejarás desde luego pues esa situación? En manos de Dios, con confianza en Dios. Fortalece tu vida interior. Si tú no logras algo, dile, Dios mío, Padre Santísimo, en nombre de Jesucristo, ayúdame para ser un padre, una madre consciente, paciente, amoroso, amorosa, congruente. Ayúdame a discernir, dame sabiduría, pídeselo. Y cuando se lo pidas, como toda oración, cuando tú pides, pídelo con humildad, sabiendo que Dios te lo va a dar. Y a veces nosotros no sabemos pedir. Le pedimos a Dios dudando. Y porque te miras pues tu propia miseria humana y desde luego pues desde ahí pues no es posible nada. Pero desde los ojos de Dios. Entonces trata de tener esa crianza positiva. Analízate. Trata de hacer un examen de conciencia, de buscarte y verte y ve a tus hijos y a tus hijas. Pero recuerda, empecemos con lo primero, el proyecto de vida. Y para llegar al proyecto de vida tienes que hacer un diagnóstico de dónde estás. Y el diagnóstico no es para juzgarte, ni para señalarte, ni para decir qué mal lo hiciste. El diagnóstico es para ver dónde estás y poder tomar buenas decisiones. Hoy la ciencia habla de esa parte de las maravillas de lo que puede hacer la Big Data. Y claro, la Big Data lo que hace en ese instante es, en ese momento, darte muchos datos para poder en ese instante trabajar con tu hija o con tu hijo. Y claro, tú los puedes clasificar y estructurarte. Lo peor que tú puedes hacer también es que con esos datos te surjan muchos temores en ese instante, que permitas esos miedos, que permitas esa incertidumbre, que tú incluso no solamente eso, que logres racionalizar
que eso no será posible. Esa parte tienes que ser muy cuidadoso y cuidadosa. Antes de actuar y operar delante de tus hijos, de tus hijas, esta crianza positiva, tienes que, lo que hicimos en el programa pasado, pues tienes que hacer una autorreflexión, un autodiagnóstico, ser consciente de quién eres, tu personalidad, tu temperamento. Imagínate que la tipología de Kirchner establece hasta 22 personalidades y todas son buenas, todas son buenas. Esa parte tienes que cuidarla. Y no te autoflageles, ni te castigues, ni veas imposibles. Eso no sirve de nada, ni al ser humano, ni aquí. A un hijo de Dios no sirve de nada en un momento que tener desesperanza. Sé faro, faro de tu hijo, faro de tu hija. No seas sombra de tu hijo o tu hija. Quita tus temores, quita tus máscaras emocionales, que por cierto un programa tendremos sobre eso. Y esa parte lo trabajaremos. El siguiente programa tendremos de una manera práctica, ¿cómo puedo yo si pasa tal situación? Si mi hijo no me obedece, si no me hace caso, si no me escucha, si se resiste, si lo veo que no se mueve, si veo que tiene frustración, si veo que tiene en ese momento ansiedad, etcétera. Yo te daré en ese momento, incluso haré una matriz, porque es muy importante trabajar sobre matrices. En un momento, esa matriz donde viene, si le falta algo, te va a venir el resultado. Es fórmula. El ser humano en esa parte no cambia. Son, de alguna manera, el actuar y el accionar de una manera iguales. Y eso es lo que hablaremos en el siguiente programa. Para que, claro, no lo dejes, no te ahogues. Yo te voy a dar información porque Radar Familiar es, desde luego, una información preventiva para la formación de tus hijos y tus hijas. Y que tú, de una manera, con ese poder de la información, te transformes tú y transformes a tus hijos y a tus hijas. Eso es lo que haremos. En esa parte nos dando comentarios y gracias a todos los que nos acompañaron: Rocío Villa, Lupita Reséndiz, Jacinto Radilla, Erika Muñoz, Mónica Cortés, Isabel Aguirre, Meléndez Buenaventura, Tere Venegas, Lisette Ríos, Castillo de Jesús, Maggie Farfán, Lupita Lupis González, Ramírez Yuli, Isabel Durán, Isabel Romero, Fabiola Cepeda, Josefina Zavala, Guadalupe Pérez, María Alvarado, Patricia Medina Romo, la familia Hernández, Gloria Martínez, Rocío Verdín, María Treviño, Patti García, María Cristina Ramírez, Verónica Guerrero, Lupita Ramírez, Sandy Gámez, Reina, son muchos, Claudia Estrada, qué bueno, Lupita Román, Rubén del Toro y Lourdes Martínez. Gracias Claudia Estrada, Roberto Jaquín, que estés aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Yo te invito, como se graba este programa, pues escúchalo, no es fácil. Y dijéralo y trata de ver de dónde vas. Y no, desde luego, pues si en la siguiente tienes dudas, me mandas preguntas. Recuerden que al final del mes, si hay preguntas, pues las iremos contestando. Para que puedan tenerlas, nos las mandes ahí en Face, en la parte de comentarios, y con mucho gusto, desde luego, pues estaremos para ayudarte. Sé que te saldrán dudas, si no ahora, puede ser que en un mes o en 2 meses. No importa que el tema lo hayamos dado hace 8, 10, 15, 20 semanas. Lo importante es poder ayudarte a prevenir en esta formación en Radar Familiar. Yo sé que tú lo puedes hacer. Yo, por último, pues desde luego quiero que tú termines pensando que tú lo puedes hacer, que tú eres una mujer de cambio, que tú, varón, eres un hombre de cambio, que tú lo puedes hacer. La mente es poderosa. Dios nos llegó a creer de una manera tan bella y hermosa que tú puedes hacer las cosas si lo crees. Creencias, si lo crees. De una manera humilde, no de una manera vanidosa, soberbia, orgullosa, no de una manera humilde. Y esa parte más rica es lo que tú puedes lograr desde luego en este Radar Familiar, en crianza positiva para tu hijo y para tu hija. Y es lo más maravilloso y grandioso que puedes hacer. Cuando tú llegas a decir sí, es lo más maravilloso. Cuando el ser humano en ese momento dice, soy honesto, y acepta, es el paso más grande. Es como cuando sucede algún tipo de duelo, pues doy un sí y acepto la situación. Ese es el paso más grande que puede dar el ser humano, el aceptarse. Entonces, acéptate donde está tu familia, acepta qué es, a dónde vas, qué es lo que vas a lograr, y nos veremos pues desde luego el próximo viernes a las 4 de la tarde. Ahí nos estaremos viendo, veremos de una manera muy práctica todos los hechos, todo lo que van a pasar, cómo absorber, cómo atender. Claro que no nos va a dar tiempo de ver toda la casuística, pero quiero darte tips para que tú puedas ir trabajando sobre tu hijo o tu hija.
En algún momento en un programa pues también trataremos de descubrir las personalidades de tus hijos, de tus hijas, para que logres entenderlos y comprenderlos y que tú puedas tomar muy buenas decisiones, que tú puedas desde luego estratégicas. Y en una si te equivocaste, como todo plan, tienes la grandiosa decisión de reorientarte y redirigir. Eso es, mientras haya vida, tú puedes hacer esto de una manera grandiosa y trabajarlo. Esto es lo más maravilloso que nos puede pasar. Así es que nos estaremos pues próximamente viendo en Radar Familiar, estaremos trabajando en esta parte, radar porque es preventivo. Son esas ondas que tienes que estar al pendiente de todo lo que sucede alrededor. No obvies, por favor, no obvies. No presumas de lo que no puede suceder. Tampoco te jactes de lo que puede ser. Tú tienes que ser un radar familiar. Hoy en día, tener esa parte. Y desde luego, pues papá, mamá, en ese momento, fortalecerte en tus acciones y tú mismo y creerlo. Y siempre sé constante, la tercera C de la formación. Sé constante, busca lo que quieres, trata de ver hacia dónde vas, qué tratas de ir haciendo. Eso es lo que iremos descubriendo en Radar Familiar. Hay muchos temas. Yo lo que trataré de ir haciendo en mis programas es abordar esos temas de actualidad, donde yo veo que están siendo desorientados en su radar papá o mamá, donde están siendo confundidos. Y esa parte la iremos, desde luego, pues trabajando para que pues no cometamos ese error, porque también hay que ser honestos. Nuestras acciones impactan en nuestros hijos y en nuestras hijas de una manera positiva o de una manera de daño emocional. Y eso es lo que debemos de tener muchísimo cuidado para poder realizar en ellos ese tipo de acciones. Si lo lastimé y te equivocaste, papá, mamá, aprende a pedir disculpas. Oye, pero voy a perder autoridad. Mi hijo, mi hija, imagínate que yo le pida disculpas, voy a dejar ser yo. No. Acuérdate que hablamos del testimonio. Una crianza positiva es el testimonio. Van a aprender más de ti, porque desde luego un hijo, una hija no debe esperar jamás de su padre o de su madre una actitud perfecta. Solo perfecto es Dios. Y esa parte tienen que saber y entenderla, y que nos equivocamos. Así es que trabaja y tú nos vas diciendo hasta dónde y trabajarlo. Pues te agradecemos muchísimo todo esto que estamos haciendo. Muchas gracias. Soy Erwin Luna. Y de verdad te deseo que tengas un excelente día. ¿Tienes días para trabajar? ¿Tienes días para ir completando pues toda esta área grandísima de oportunidad? Recuerda, no te desalientes, no empieces por mucho, empieza por lo concreto, empieza por lo necesario, de acuerdo a tu personalidad, no lo olvides. Si tú tomas malas decisiones contrarios a tu personalidad, pues claro que no lo vas a contemplar porque no te conoces. Y así es, no pases una creencia positiva si no te conoces. No es bueno. Y tampoco sé en ese momento largo. Gracias. Soy Erwin Luna y que tengas un excelente día y una excelente semana. Dios te bendiga.